Era de noche. Yo estaba sentado en la cocina, con la radio encendida bajito, escuchando a lo lejos los cohetes que tronaban en el barrio. Era fin de semana de fiesta patronal, y el aire olía a pólvora y a maíz asado que venía desde la plaza. Tenía la taza de café ya fría entre las manos cuando escuché el timbre de la puerta. Me levanté sin prisa, pensando que sería algún vecino que venía a pedirme una herramienta o a saludar después de la misa. Abrí la puerta y allí estaba Isabel, mi hija. La reconocí de inmediato, aunque su rostro se veía cansado, con ojeras marcadas. A su lado estaba Emiliano, apenas de 5 años, agarrado de su mano con fuerza. «Papá», me dijo sin mirarme a los ojos, «necesito que cuides a Emiliano unos días. Tengo que salir de la ciudad por trabajo». Me quedé inmóvil en el marco de la puerta. El niño llevaba en brazos un oso de peluche descolorido, con una oreja rota. No dijo palabra, solo apretaba el muñeco contra el pecho. «¿A dónde vas?», pregunté. «¿Cuándo regresas?». «Te llamo», respondió rápido con la mirada perdida hacia la calle, como evitando mi reproche. Dejó un pequeño maletín en el suelo. Lo abrí más tarde. Solo 2 mudas de ropa, una camiseta desteñida, un par de zapatos deportivos gastados, nada más. Ni acta de nacimiento, ni cartilla de vacunación, ningún documento. Antes de que pudiera decirle algo más, Isabel giró sobre sus talones, bajó los escalones y subió a un taxi que ya la esperaba con el motor encendido. La puerta se cerró de golpe. El coche arrancó y en segundos desapareció entre el ruido de la música de banda que venía desde la plaza. Emiliano no lloró. Se quedó parado con los ojos muy abiertos, mirando la calle vacía. Yo sentí un nudo en la garganta, pero lo único que hice fue tomarle la mano. El niño la apretó con una fuerza que no esperaba. Lo llevé adentro. Encendí la luz de la cocina y le preparé un vaso de leche caliente. Se lo puse frente a él, pero solo lo miró sin tocarlo. Lo senté en la silla, acomodé una manta sobre sus hombros. Cuando abrí la mochila, confirmé lo que había sospechado. Isabel se había ido sin dejar nada que indicara cuándo pensaba volver. Apenas unos juguetes pequeños, un carrito de plástico sin ruedas y una libreta de dibujos incompleta. Aquella noche fue larga. Emiliano se quedó sentado en la silla de la sala, con la vista clavada en la puerta, como esperando que en cualquier momento su madre regresara. Yo lo observaba desde la mecedora, incapaz de convencerlo de acostarse. A la medianoche intenté cargarlo, pero se resistió. Solo cuando el cansancio lo venció. Cerca del amanecer cerró los ojos y se durmió encogido, todavía abrazado a su oso. Lo cubrí con una frazada y me senté a su lado hasta que clareó el cielo. No pude pegar ojo. Al día siguiente marqué el número de Isabel una y otra vez. La grabación decía siempre lo mismo. «El número que usted marcó no existe». Fui hasta la central de autobuses para preguntar si alguien la había visto. Nadie me dio razón. Volví a casa con el corazón apretado. La cocina aún olía a leche recalentada, la cama sin tender, los juguetes tirados en el suelo. A partir de ese día, mi casa silenciosa se llenó de ruidos nuevos. Los pasos pequeños de Emiliano por el pasillo, el arrastre de una silla cuando se sentaba a la mesa, el golpeteo suave de un juguete contra la pared, y cada mañana, el olor a leche tibia que me recordaba que mi vida había cambiado para siempre. El primer día que Emiliano amaneció en mi casa fue extraño. Yo me levanté más temprano de lo habitual. Preparé un plato de arroz blanco con frijoles y un poco de pollo, pensando en darle algo nutritivo. Pero cuando puse el plato frente a él, no quiso ni mirarlo. Solo aceptó un vaso de leche tibia y un par de galletas que había en la despensa. Todo lo demás lo rechazó con la cabeza, apretando los labios como si fueran una puerta cerrada. Decidí no forzarlo. A su edad los niños son tercos, pensé, aunque en el fondo me preocupaba. Esa misma mañana lo tomé de la mano y lo llevé al mercado de Tonalá. Pensé que entre los colores de las frutas y el olor de los tamales recién hechos, quizá encontraríamos algo que le llamara la atención. Caminamos unos minutos entre los puestos, pero pronto empezó a taparse los oídos con ambas manos. Los gritos de los vendedores, la música de un altavoz, el bullicio de la gente, todo lo sobrepasaba. Emiliano rompió a llorar en medio del pasillo del mercado, la cara roja, el cuerpo rígido como si estuviera atrapado en una tormenta invisible. Lo cargué en brazos
y salí deprisa entre la multitud. Una vendedora me alcanzó con un vaso de agua y un paquete de servilletas. «Está muy nervioso, señor. Sáquelo al aire fresco», me dijo con ternura. Asentí y agradecí, con Emiliano aún sollozando sobre mi hombro. Afuera, bajo la sombra de un árbol, le compré un mango ya pelado y cortado en rebanadas. Se lo puse en las manos, pero apenas lo sostuvo unos segundos y lo dejó caer al suelo. Yo recogí el vaso con cuidado y lo tiré a un cesto. Esa noche, después de intentarlo con sopa, pan y frutas, terminé sirviéndole un plato sencillo de arroz blanco con una pizca de sal, y para mi sorpresa, lo comió entero sin protestar. Me lo guardé en la memoria, arroz con sal. Al día siguiente repetí lo mismo, y otra vez lo aceptó. Comprendí que debía empezar por lo más básico, respetar sus límites. A la hora de dormir, lo invité a la cama de invitados, pero Emiliano se negó. Señalaba el suelo junto a la ventana. Allí extendí una cobija gruesa y lo dejé recostarse con su oso de peluche. Me senté cerca un buen rato, escuchando los ruidos de la calle, los ladridos lejanos, los pasos de los vecinos que volvían tarde. Cuando cerró los ojos y su respiración se hizo más tranquila, lo cubrí con otra manta. Pasaron los días. Una semana después lo llevé a la clínica infantil en Guadalajara. El pediatra lo revisó, le hizo preguntas y luego me miró con gesto serio. «¿Y su madre?», preguntó. Tragué saliva. «Está lejos, trabajando. No sé exactamente dónde». El médico frunció el ceño y me sugirió llevarlo con un especialista en desarrollo. Acepté la cita. Poco después nos recibió una psicóloga infantil. Observó cómo Emiliano alineaba los juguetes de su consultorio en fila perfecta. Me explicó con voz pausada un término que yo nunca había escuchado: trastorno del espectro autista. Esa palabra se me quedó grabada. Salí de la consulta con un papel lleno de recomendaciones y una sensación de miedo mezclada con responsabilidad. Desde entonces comencé a estructurar nuestra vida. A las 7 en punto desayunábamos. A las 8 lo llevaba al parque, aunque solo se quedara mirando los columpios en silencio. Por la tarde le leía libros de dibujos, describiendo cada figura. Al principio no parecía escucharme, pero después de unos días me sorprendió señalando con el dedo un perro en la ilustración como si me dijera: «Sí, entiendo». Cada noche anotaba en un cuaderno lo que había sucedido. Hoy comió 3 cucharadas de arroz. Hoy miró un dibujo y sonrió. Hoy no lloró en el parque. Eran detalles pequeños, pero para mí significaban pasos gigantes. Una tarde lo encontré en la cocina, alineando todas las cucharas y tenedores en fila sobre la mesa. No quise interrumpirlo. Lo dejé seguir su orden. Cuando terminó, los observó satisfecho y se fue a dormir. Yo recogí los cubiertos más tarde, con cuidado de no deshacer demasiado su trabajo. Comprendí que para él ese orden le daba calma. Lo inscribí en un kinder cercano. El primer día me llamaron a media mañana. «Señor, venga por Emiliano». No participa, no habla con nadie, solo se sienta en la esquina con su muñeco. Volví por él. Lo encontré acurrucado contra la pared, ajeno al bullicio de los demás niños. La maestra me miró con incomodidad. Yo me limité a agradecer y llevarlo de la mano a casa. Intenté motivarlo comprándole un libro para colorear. Me senté a su lado en la mesa del comedor. Abrí las páginas con dibujos de animales y casas. Le di un paquete de crayones. Emiliano eligió solo el color verde. Pintó todo. Elefantes verdes, casas verdes, soles verdes. No me atreví a corregirlo. Solo lo observé, pensando que esa era su manera de expresar el mundo. Los vecinos empezaron a preguntar. Una señora, mientras barría la banqueta, me dijo: «¿Y la mamá del niño?». «Nunca la veo». Yo sonreí forzadamente. «Está ocupada trabajando». Nadie insistió más, pero yo sentía esas miradas como cuchillos silenciosos. Las noches seguían siendo las más duras. Muchas veces lo encontraba junto a la ventana, con el oso entre los brazos, mirando fijo hacia afuera. El vidrio se empañaba con su respiración. Tenía la costumbre de abrir un poco la ventana, aunque entrara aire frío. Yo me levantaba en silencio. Cerraba el marco y le acomodaba una cobija sobre los hombros. Él no decía nada, solo apretaba el muñeco y volvía a su ensimismamiento. Yo, por mi parte, aprendí a vivir con menos sueño, con la rutina de preparar siempre leche antes de acostarnos, de tener arroz listo en la despensa,
de guardar silencio cuando Emiliano lo necesitaba. Era cansado, sí, pero poco a poco empecé a sentir que mi casa, antes vacía, se llenaba de una presencia nueva. Ya no era solo el viejo que esperaba la jubilación, ahora era un abuelo, o mejor dicho, un padre otra vez, que debía sostener con paciencia un mundo frágil. Así, entre errores, descubrimientos y silencios, comenzaron nuestros primeros días juntos. Y aunque me pesaba el cuerpo por las noches, sabía que esa responsabilidad no era una carga, era lo único que me mantenía de pie. Cuando Emiliano cumplió la edad para entrar a la primaria, lo inscribí en una escuela pública del barrio. Era un edificio antiguo, con murales de héroes patrios en los muros y un patio grande donde los niños jugaban fútbol a todas horas. Yo llevaba en la mano la carpeta con sus papeles médicos y en la otra, la mano pequeña de mi nieto. La primera mañana, Emiliano no quiso soltarme. Caminaba pegado a mi pierna, apretando con fuerza su oso de peluche, como si todo aquel lugar fuera un territorio hostil. En la puerta del aula, la maestra lo presentó a sus compañeros. «Niños, este es Emiliano, se va a unir a nuestro grupo». Los demás lo miraron curiosos. Algunos sonrieron, otros rieron bajito. Emiliano no levantó la vista. Se quedó con la cabeza gacha, abrazando al muñeco sin decir palabra. En el recreo me quedé observando desde lejos. Todos corrían tras un balón. Comían frituras, gritaban. Emiliano estaba sentado en una esquina del patio, la mirada fija en la pared, como si nada de aquel mundo ruidoso le interesara. Los otros niños lo señalaban, murmuraban. Yo apreté los dientes con ganas de entrar y sacarlo, pero me contuve. Los días pasaron sin cambios. Emiliano no hablaba con nadie, no levantaba la mano en clase, hasta que un día ocurrió algo distinto. La maestra escribió una división en el pizarrón, explicó rápido y siguió con el ejercicio. Emiliano en silencio se levantó, caminó hasta el frente y tomó el gis. Corrigió el resultado en un movimiento seguro, como si no existiera el resto del salón. Las risas explotaron al instante. «El rarito corrigió a la maestra», gritó un niño del fondo. La maestra se sonrojó, golpeó el escritorio con la palma y le ordenó: «Siéntate ya, no seas grosero». Emiliano obedeció. Sin mostrar emoción, regresó a su asiento y volvió a abrazar el oso. Yo lo supe más tarde, cuando me llamaron a la dirección. Aquella tarde me senté frente a la maestra y al subdirector. Ella, visiblemente molesta, me relató lo sucedido como si se tratara de una falta grave. Yo escuchaba en silencio hasta que pregunté: ¿pero la operación estaba bien o mal? Ella dudó. El subdirector la miró. Finalmente admitió en voz baja: «Estaba bien». No supe si sentir orgullo o rabia. Me contuve y respondí: «Entonces lo que tenemos es un niño que sabe más de lo que aparenta». Ellos insistieron en que Emiliano debía ir a un aula especial. No se comunica, no se relaciona, no sigue las reglas sociales, lo decían con tono de sentencia. Respiré hondo y pedí una reunión formal con el director, el psicólogo escolar y todo el equipo necesario. No pensaba dejar que lo arrinconaran tan rápido. Una semana después estábamos todos en la sala de juntas. El director, el psicólogo, 2 maestras, la trabajadora social y yo con Emiliano sentado a mi lado, acariciando su muñeco. Expusieron su informe. El niño no participa, evita la interacción. No trabaja en grupo. Yo abrí mi carpeta y fui mostrando uno por uno los documentos, diagnósticos médicos, notas de la doctora Morales, fotografías de los cuadernos de Emiliano en casa, ejercicios de matemáticas resueltos con precisión. Aquí tienen evidencia de que entiende, que aprende, que tiene capacidad. Lo que necesita no es segregación sino apoyo, dije con calma, aunque por dentro me temblaban las manos. El psicólogo sugirió adaptaciones sencillas: darle más tiempo en los exámenes, permitirle usar auriculares para bloquear el ruido, respetar sus rutinas. Algunos maestros torcieron la boca, incómodos. El director, con gesto cansado, dijo al final: «De acuerdo, probemos mantenerlo en el grupo regular, pero con seguimiento cercano». La reunión se alargó hasta la tarde. Salí agotado, pero con la certeza de que había ganado una pequeña batalla. Esa noche, en casa, Emiliano estaba sentado en el piso alineando lápices de colores. Lo observé un rato y, sin interrumpirlo, saqué mi libreta y anoté. Hoy la escuela quiso apartarlo. Hoy resistimos. Desde ese día adopté un hábito nuevo:
Cada comunicación con los maestros, cada nota que me mandaban, cada junta, todo lo guardaba y registraba. No quería quedarme nunca más sin pruebas, sin memoria. Ya entendía que para defender a Emiliano necesitaba no solo amor, sino también papeles, datos, fechas. Y así empezó la etapa escolar de mi nieto, con tropiezos, con miradas de burla, con maestros que no comprendían, pero también con mi decisión firme de no permitir que lo arrinconaran en una etiqueta. Yo sabía, muy dentro de mí, que Emiliano tenía algo grande que ofrecer, aunque el mundo aún no lo viera. En casa, Emiliano empezó a mostrar una obsesión cada vez más marcada con el orden. No era el orden de limpiar o barrer. Era otro tipo de organización, un orden casi matemático. Podía pasar horas alineando cucharas, tenedores y cuchillos en filas perfectamente rectas sobre la mesa del comedor. Luego lo hacía con las cajas de leche, con los frascos de vidrio en la despensa y hasta con las piedras que recogía en el parque. Cada objeto tenía un lugar exacto, y si algo se movía, volvía a empezar de nuevo con una paciencia infinita. Yo lo observaba en silencio, sin interrumpir. A veces me daban ganas de decirle que no tenía sentido, que el tiempo se podía ocupar en otras cosas, pero me contenía, porque en esos momentos lo veía tranquilo, concentrado, casi feliz, y yo empezaba a entender que la calma de Emiliano era frágil, que debía respetar sus pequeños rituales. Una noche, después de volver del mercado, dejé las bolsas sobre la mesa y me puse a guardar los alimentos. Emiliano, en lugar de ayudarme o seguir con sus juguetes, tomó las facturas que yo había dejado a un lado y comenzó a ponerlas en fila. Primero una, después otra, ordenadas con cuidado. Yo lo miraba intrigado. Le pregunté, ¿qué haces, hijo? No respondió. Solo siguió ordenando cada papel por fecha, observando los números impresos como si fueran piezas de un rompecabezas. Al final, guardó el pequeño montón dentro de un cuaderno viejo que había encontrado en mi escritorio. Al día siguiente, me pidió con gestos que no tirara los recibos de la luz ni los comprobantes de las medicinas. Entendí que los quería guardar. Desde entonces, cada vez que volvía del mercado o de pagar algún servicio, Emiliano corría hacia mí, revisaba las bolsas y, sin decir nada, buscaba el papelito. Con una seriedad sorprendente, lo doblaba y lo colocaba dentro de una caja de plástico transparente que guardábamos en el armario. Pasaron las semanas y la caja empezó a llenarse. Había facturas de comida, recibos de agua, boletos de autobús, incluso los tickets arrugados de la farmacia. Una tarde de lluvia, Emiliano sacó todo y lo extendió en el piso del salón. Revisaba cada documento, como si comprobara que ninguno hubiera desaparecido. De repente, levantó un recibo casi borrado por la humedad. Me lo mostró y señaló con el dedo la fecha. No habló, pero su mirada decía claramente, «Esto importa». Fue entonces cuando decidí llevarlo a una tienda de segunda mano en el centro de Guadalajara. Allí compré un escáner usado, de esos que ya nadie quería porque las oficinas cambiaban de tecnología. Cuando se lo mostré, Emiliano abrió los ojos como si le hubiera entregado un tesoro. Lo instalamos en la mesa del comedor y desde ese día, cada tarde se sentaba frente al aparato, pasaba hoja por hoja y miraba la luz recorrer el papel. Yo lo escuchaba desde la cocina, el zumbido del escáner, el clic del ratón, el teclado marcando nombres. Me sorprendió descubrir que no solo guardaba las imágenes, también les ponía títulos muy precisos. Comida 2011-05-12. Recibo luz 2012-03. Nada quedaba al azar. Al revisar las carpetas en la computadora, vi que estaba creando un archivo digital de nuestra vida cotidiana. Al principio pensé que era un juego extraño, pero cuanto más observaba, más entendía que para Emiliano aquello era serio. No se trataba de acumular papeles sin sentido, sino de construir un registro, una memoria tangible de todo lo que hacíamos. Y quizá también era su forma de encontrar certeza en un mundo que le resultaba confuso. Una tarde se acercó, abrió el portátil y me mostró en la pantalla una frase que había escrito. «Quiero saber qué es verdadero y qué es falso». Me quedé sin palabras. Solo asentí, aunque en el fondo no comprendía del todo. Lo que sí entendía era que debía apoyarlo. Desde entonces hice un esfuerzo por conservar cada comprobante, cada boleto, incluso las notas más insignificantes. Todo lo llevaba a casa intacto y él lo clasificaba. Con los años,
La caja de plástico no fue suficiente. Compré cajas de cartón grandes y las apilé en un rincón del cuarto de servicio. Cada una tenía una etiqueta escrita por Emiliano con fecha y contenido. 2012, comida; 2013, servicios; 2014, transporte. Era impresionante la disciplina con la que mantenía aquel archivo. Algunas noches, cuando ya estaba acostado, yo entraba al cuarto de servicio y abría una de las cajas, sacaba un manojo de papeles y me quedaba mirando. Allí estaban todas las huellas de nuestra vida: el recibo del gas de un invierno frío, el boleto de un viaje en autobús al pueblo vecino, la factura de los medicamentos que yo mismo había necesitado para mi presión arterial. Cada papel, por pequeño que fuera, había sido preservado por Emiliano con un rigor que yo jamás habría tenido. Yo pensaba que tal vez era su manera de no olvidar, de asegurarse de que nuestro esfuerzo, nuestra vida juntos, no se desvaneciera. Una tarde, mientras lo veía revisar sus archivos, me escuché diciéndole en voz baja: «Gracias, hijo, por guardar nuestra historia». Él no respondió, pero sonrió apenas, con esa sonrisa pequeña que tanto significaba para mí. Con el tiempo, aquel hábito dejó de parecerme raro. Comencé a sentirlo como algo necesario, como si Emiliano me hubiera enseñado a valorar esos pedazos de papel que yo antes tiraba sin mirar. Y poco a poco entendí que lo que él estaba construyendo no era un simple archivo, era un verdadero almacén de la memoria, un testimonio de nuestra vida compartida. Y así, casi sin darme cuenta, mi nieto transformó los objetos más triviales en los pilares de nuestra historia. No era un juego, era, en su manera silenciosa y meticulosa, una forma de decirme: «Abuelo, lo que vivimos juntos tiene valor. No quiero que nadie lo borre». Una tarde calurosa de verano, mientras limpiaba el cuarto de servicio, encontré un viejo portátil que había pertenecido a la escuela donde yo trabajaba. Tenía la pantalla rayada, la batería muerta y la carcasa llena de polvo, pero todavía encendía si lo conectaba a la corriente. Dudé en tirarlo, pero pensé que quizá Emiliano podría entretenerse. Lo puse sobre la mesa del comedor y lo llamé. Emiliano se acercó curioso, acarició el teclado con la yema de los dedos, como quien reconoce una superficie desconocida. Encendí la máquina y, aunque tardó una eternidad en arrancar, al fin apareció el escritorio. Yo esperaba que buscara algún juego sencillo o que se aburriera pronto, pero se quedó inmóvil frente a la pantalla, observando cada ícono como si fueran puertas a otro mundo. Al cabo de unos minutos empezó a teclear. No sabía qué hacía, solo escuchaba el golpeteo de las teclas. Me retiré a la cocina y lo dejé. Días después, al pasar detrás de él, vi que la pantalla estaba llena de líneas de texto, símbolos y comandos extraños. Nada de dibujos animados, nada de juegos. «¿Qué es eso, Emiliano?», le pregunté. Él no apartó la vista del monitor. Sus labios apenas se movieron para decir Python. Me quedé perplejo. No entendía de qué me hablaba. Buscó su libreta, escribió lenguaje de programación y me la mostró. Yo asentí, aunque no comprendía. A partir de ese momento, cada noche escuchaba desde mi cuarto el constante golpeteo del teclado. Había veces en que me despertaba a medianoche. Al entrar a su habitación, lo veía rodeado de papeles con diagramas y fórmulas. Tenía abiertas 3 ventanas, una con código interminable, otra con foros en Internet llenos de comentarios en inglés, y una más con notas escritas por él. Yo dejaba un vaso de leche y unas galletas junto a la computadora. Él apenas giraba la cabeza y murmuraba: «Gracias, abuelo». Una noche se fue la luz en el barrio. Todo quedó en penumbras, y escuché cómo Emiliano salió corriendo al balcón con el portátil en brazos, desesperado porque la batería no funcionaba. Respiraba rápido, como si le hubieran cortado algo vital. Yo corrí a pedirle a un vecino que me dejara conectar el cargador en su generador. Así el niño pudo continuar sin interrupción. Poco a poco empezó a mostrarme lo que hacía. Una tarde me llamó para enseñarme un programa que había escrito. Introdujo en la computadora los números de varios recibos que habíamos guardado y en segundos apareció un gráfico de barras en la pantalla. «Gastos de comida», decía el título. Mes por mes todo estaba calculado. Me quedé sin palabras. Había organizado nuestras compras de arroz, frijol y verduras con una precisión que ni yo tenía en mis cuentas. Emiliano sonrió apenas,
con esa satisfacción que pocas veces dejaba ver. Lo conté en la siguiente cita con la doctora Morales, la especialista que lo atendía. Ella me escuchó y dijo: «Déjelo seguir, señor Manuel. Ese es su lenguaje. No lo detenga», yo asentí. Al volver a casa, lo encontré dibujando en un papel algo parecido a un diagrama de flujo. Con flechas y recuadros trataba de explicarme lo que hacía. Entrada de datos, proceso, resultado. Aunque yo no entendiera del todo, me sentí parte de su mundo cuando me señaló los pasos y me repitió: función, código, resultado. Desde entonces, Emiliano comenzó a hablar un poco más conmigo, aunque casi siempre usando palabras técnicas que yo apenas lograba seguir. No me importaba. Me sentaba a su lado, escuchaba y le pedía que dibujara para explicarme. Él lo hacía con paciencia, trazando líneas rectas, como si me tradujera un idioma secreto. Yo lo miraba con orgullo y también con cierta inquietud. Me preguntaba hasta dónde lo llevaría esa obsesión, qué puertas podía abrirle ese conocimiento. Pero lo único que sabía con certeza era que en ese viejo portátil polvoriento y olvidado, Emiliano había encontrado su chispa, la llave para comunicarse con un mundo que hasta entonces le había dado la espalda. Un día Emiliano me llamó a su cuarto y me mostró la pantalla llena de líneas de código. Yo no entendía casi nada, pero él señaló un documento abierto en la computadora y me dijo con voz firme: «Quiero saber si es verdadero o falso». Sacó del cajón un recibo viejo de la luz y luego me pidió que escribiera uno parecido a mano. Lo hice, copiando las cifras y la fecha como pude. Emiliano lo escaneó y después de unos segundos, en la pantalla apareció un mensaje en rojo: «Documento alterado». Me quedé helado. No podía creer que aquel muchacho, que hace unos años apenas decía unas palabras, hubiera creado un programa capaz de detectar un fraude. Desde ese momento, se entregó por completo a esa tarea. Pasaba horas revisando recibos antiguos, boletos arrugados de camiones, facturas de la farmacia. Escaneaba todo. Analizaba cada archivo digital como si buscara huellas invisibles. Yo lo observaba intrigado, viendo cómo sus ojos recorrían la pantalla con la misma concentración que un investigador forense. Una tarde lo encontré tomando fotos con su celular a un papel cualquiera, un comprobante de la compra de arroz en la tienda del barrio. Me acerqué sorprendido y le pregunté qué hacía. Emiliano, sin apartar la vista del teléfono, respondió con esa frase que nunca olvidaré: «Porque la gente miente, los papeles no». Me quedé sin palabras, solo asentí, entendiendo que para él aquellos documentos eran anclas de verdad en un mundo donde todo le resultaba incierto. El programa fue creciendo. Ya no eran solo mensajes en rojo o verde, sino gráficos, diagramas y hasta barras de colores que indicaban la fiabilidad de cada archivo. Emiliano diseñó una interfaz sencilla: un círculo verde para lo auténtico, un rojo para lo falso, un amarillo para lo dudoso. Verlo manejar todo aquello me hacía pensar que estaba construyendo algo mucho más grande de lo que yo imaginaba. De vez en cuando me pedía que le diera un documento falso para probar. Yo tomaba un boleto de autobús viejo, cambiaba la fecha con un bolígrafo y se lo pasaba. Él lo escaneaba y el programa marcaba de inmediato: falso. Emiliano sonreía entonces, apenas un gesto leve en sus labios, pero para mí era como ver una victoria enorme. Lo que más me impresionó fue cuando empezó a hablarme de copias de seguridad. Sin que nadie se lo pidiera, instaló un sistema para guardar cada archivo en 3 lugares distintos: su computadora, un disco duro externo y un servicio en la nube. Decía que así nada se perdería. Y yo pensaba en silencio: este niño se está preparando para algo que ni yo alcanzo a imaginar. Una noche, mientras ordenaba el armario, vi en su portátil una carpeta llamada Vida Real. No pude evitar abrirla. Allí dentro había cientos de archivos perfectamente organizados: facturas de agua, comprobantes de la escuela, recetas médicas, hasta fotos de las libretas con mis apuntes de gastos. Todo estaba fechado y etiquetado con exactitud. Sentí un nudo en la garganta. Emiliano se acercó en ese momento, puso la mano en mi hombro y dijo con tranquilidad: «Abuelo, esto es la prueba de nuestra vida». No supe qué contestar. Solo apoyé mi mano sobre la suya, entendiendo que ese archivo
Era más que una colección de papeles. Era su manera de darle valor a lo que habíamos vivido juntos. Con el tiempo, Emiliano empezó a recibir mensajes de personas en foros de Internet. Le mandaban documentos escaneados y le pedían que verificara si eran auténticos. Yo me alarmé, temiendo que alguien lo engañara o se aprovechara de él. Pero Emiliano no cobraba nada. Lo hacía con gusto, como un ejercicio. Se sentía útil, como si hubiera encontrado una misión. Yo lo miraba y pensaba en lo frágil y a la vez lo fuerte que era. Un muchacho que apenas soportaba los ruidos del mercado, que prefería el silencio y la repetición, ahora había creado un sistema para defender la verdad con pruebas. Esa noche, mientras lo veía trabajar frente a la pantalla iluminada, comprendí que el camino de Emiliano ya estaba trazado. Yo solo podía acompañarlo, cuidarlo y guardar silencio mientras él, con sus manos pequeñas y su mente incansable, levantaba poco a poco el muro que nos protegería de las mentiras del mundo. Cuando Emiliano cumplió 16 años, su rutina era casi inamovible. Se levantaba temprano, desayunaba en silencio conmigo y apenas terminaba, encendía los 3 monitores que había instalado en su cuarto. En uno escribía código sin parar, en otro tenía foros en inglés llenos de comentarios que yo apenas lograba descifrar, y en el tercero guardaba tablas, notas, esquemas que él mismo dibujaba. Su escritorio estaba cubierto de libretas con anotaciones apretadas, fórmulas y flechas que solo él entendía. Yo lo miraba a veces desde la puerta, sintiéndome orgulloso y al mismo tiempo un poco perdido. Ese mundo ya no era el mío. Mi tarea era preparar el café, asegurarme de que comiera algo y dejarlo avanzar en su universo de números y códigos. Una mañana de sábado, mientras yo regaba las plantas del patio, escuché que me llamaba. «Abuelo, ven». Entré a su cuarto y me mostró la pantalla. Había abierto un correo electrónico en inglés. No entendía ni una palabra, pero reconocí el logotipo de una empresa con sede en la Ciudad de México. Emiliano me señaló una frase y luego me miró expectante. No quise quedarme con la duda. Llamé a la licenciada Torres, la abogada que me había ayudado en otros trámites. Ella vino con sus gafas colgando del cuello y leyó el mensaje completo. Al terminar, levantó las cejas sorprendida. «Esto es real», dijo. «Quieren comprarle a Emiliano la propiedad completa de su software». Yo pensé al principio que era un engaño, una estafa más de esas que llegan por Internet. Pero Torres revisó los detalles, los contactos, la dirección y aseguró que la oferta era auténtica. Esa semana programaron una videollamada. Emiliano se sentó frente a la cámara, con el cabello revuelto y la camisa que yo le había planchado la noche anterior. Del otro lado aparecieron 3 ejecutivos, un hombre con corbata oscura y 2 mujeres jóvenes que tomaban notas. Empezaron a hacer preguntas técnicas. ¿Cómo se asegura su sistema de que los documentos no sean alterados? ¿Qué tipo de huellas digitales utiliza para validar los archivos? Yo apenas entendía algunas palabras. Metadata, hash values, verification, pero Emiliano respondía con calma, usando frases cortas, seguras. Movía las manos para explicar como si hubiera ensayado antes. Los ejecutivos asentían, hacían más preguntas y él contestaba sin titubear. Yo me quedé impresionado, recordando al niño que no podía soportar el ruido del mercado. Días después, llegó el primer borrador del contrato. Nos sentamos en la mesa de la cocina, los papeles extendidos como si fueran un mantel extraño. Emiliano subrayaba párrafos, hacía anotaciones en los márgenes. Yo lo observaba, incapaz de seguir el lenguaje jurídico. Llamé otra vez a la licenciada Torres. Ella leyó con paciencia. Nos explicó cada cláusula y advirtió sobre los riesgos. «Quieren quedarse con todo el código», dijo. Emiliano ya no podría seguir desarrollándolo bajo su nombre. Él la miró directo a los ojos y contestó sin dudar. «Eso es lo que quiero. No quiero licencias ni actualizaciones. Quiero venderlo completo». Me sorprendió su determinación. Intenté preguntarle si estaba seguro, si no se arrepentiría, pero él me interrumpió. «Abuelo, ya tengo otras ideas. Este programa ya cumplió su función». Entendí que había tomado una decisión madura. Las negociaciones se extendieron más de un mes. Correos, videollamadas, revisiones legales. Cada noche Emiliano repasaba los números, y yo, aunque no entendía, lo acompañaba, preparándole café o simplemente quedándome sentado a su lado. Finalmente, llegó el día de la firma. Torres colocó los documentos sobre la mesa,
y Emiliano firmó con su letra firme. Yo también tuve que firmar como tutor legal. Cuando nos entregaron la notificación bancaria con el depósito, sentí que las piernas me temblaban. Me aferré al respaldo de la silla para no caer. $300,000, una cifra que en mi vida había visto tan de cerca. Las noticias no tardaron en difundirse. Primero un artículo en línea, después una nota en televisión. Adolescente con autismo en Guadalajara crea software contra falsificación de documentos. Una reportera llegó a nuestra casa con una cámara. Emiliano se sentó frente a su computadora y explicó, en su estilo sobrio, cómo funcionaba el sistema. Yo estaba de pie detrás de él, acomodándole el cuello de la camisa, nervioso por las luces. Cuando encendieron los reflectores, vi cómo el brillo se reflejaba en sus lentes. Pensé que, de algún modo, esa luz era el reconocimiento que nunca le habían dado en la escuela. Esa noche, mientras cenábamos, los vecinos comenzaron a tocar la puerta. Llegaban con pasteles, flores, palabras de felicitación. Algunos nos abrazaban, otros decían que estaban orgullosos de tener un genio en la colonia. Emiliano se mantenía callado, mirando el suelo incómodo con tanto alboroto. Yo agradecía en su nombre, intentando protegerlo de tanta atención. Cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, me quedé sentado en la sala, con el corazón dividido. Por un lado el orgullo de ver a mi nieto triunfar, por el otro un miedo creciente. Esa suma de dinero podía ser una bendición, pero también una amenaza. Sabía que tarde o temprano alguien más pondría los ojos en nosotros. Esa noche apenas dormí. Caminé de un lado a otro, pensando en Isabel, en su ausencia de tantos años, en la posibilidad de que un día apareciera reclamando lo que no había cuidado. Miré a Emiliano dormido en su cama, abrazado a su oso de peluche como cuando era niño, y me prometí que haría lo imposible para protegerlo. Habían pasado 2 semanas desde que la noticia del contrato millonario de Emiliano salió en la televisión. La vida en la colonia se había vuelto ruidosa. Vecinos que antes apenas saludaban, ahora me paraban en la calle para felicitarme. Algunos pedían que Emiliano hablara con sus hijos, otros querían entrevistas o fotos. Yo trataba de mantener la calma, protegerlo del bullicio, pero en el fondo tenía un presentimiento amargo, como si esa exposición trajera consigo un peligro que no sabía nombrar. Una tarde de jueves, cuando el sol ya bajaba y la luz dorada entraba por las cortinas, escuché el timbre de la puerta. Dejé el café sobre la mesa y fui a abrir. Al hacerlo el aire se me cortó en seco. Frente a mí estaba Isabel, mi hija, después de 11 años de silencio absoluto. No estaba sola. A su lado había un hombre alto, con traje oscuro y un maletín de cuero en la mano. Se adelantó y con una voz grave y cortés dijo: «Licenciado Ramírez, abogado de la señora Isabel». Sentí cómo me temblaban las piernas. Miré a Isabel de arriba a abajo. Su cabello bien peinado, ropa elegante, perfume fuerte. No era la muchacha cansada que aquella noche dejó a Emiliano en la puerta. Era otra, más calculadora, más fría. Detrás de mí escuché pasos. Emiliano salió de su cuarto con su inseparable taza dorada entre las manos. Se detuvo en el marco de la sala, mirándola fijo, sin un gesto en el rostro. Isabel forzó una sonrisa tensa, como quien no sabe cómo empezar. «Hijo». Mamá volvió. Quise hablar, pero el abogado se adelantó. «Estamos aquí para discutir la custodia y la administración del patrimonio de Emiliano». Las palabras me golpearon como un mazazo. Me quedé mudo. Solo logré hacer un gesto para que pasaran. Entraron y se sentaron directamente en la mesa de la cocina, ese lugar tan nuestro, donde Emiliano y yo compartíamos cada comida sencilla, cada conversación breve. Sentí que estaban invadiendo lo más íntimo de nuestra vida. Ramírez abrió el maletín con calma y colocó varios documentos sobre la mesa. «La señora Isabel nunca renunció a su derecho como madre», dijo. «Ha estado aportando económicamente desde la distancia. Tenemos pruebas». Isabel asintió y me tendió un fajo de papeles, comprobantes bancarios de Banamex, facturas de colegiaturas, incluso contratos médicos con su firma. Los miré por encima, sellos, fechas, firmas. Todo parecía auténtico. Me mareé, mi cabeza zumbaba. No sabía cómo reaccionar. Emiliano, mientras tanto, no se movía. Estaba sentado con la taza entre las manos, observando los papeles como si fueran piezas de un rompecabezas.
Isabel se inclinó un poco hacia él con voz suave, casi dulce. Hijo, sé que todo esto es nuevo para ti. El dinero, la atención. Tú todavía eres muy joven. Necesitas a tu madre para guiarte. Yo tengo la experiencia. Puedo ayudarte a manejarlo todo. La rabia me subió al pecho. Golpeé la mesa con la palma y dije entre dientes: ¿Y en estos 11 años dónde estabas, Isabel? ¿Quién lo cuidó cuando tenía fiebre? ¿Quién lo llevó al médico? ¿Quién estuvo con él en cada madrugada de insomnio? Ella apretó los labios, pero Ramírez intervino de inmediato con frialdad. Eso lo discutiremos en el tribunal. Le advierto que los documentos que tenemos son contundentes. Yo lo miré con furia, pero no respondí. La sensación era de impotencia absoluta. La cocina, que tantas veces había sido refugio, se había convertido en una sala de juicio improvisada. Finalmente recogieron los papeles y se levantaron. Isabel se acercó un paso a Emiliano, extendiendo la mano como si quisiera tocarlo. Él no se movió, no retrocedió ni se acercó. Solo siguió mirando con esa seriedad suya, con los ojos fijos en los documentos que había sobre la mesa. Ella retiró la mano con torpeza y sin decir más salió de la casa. El perfume caro que llevaba quedó flotando en el aire, mezclado con el olor de café recién hecho. Cerré la puerta despacio, apoyé la espalda en la madera y me dejé caer un poco. Sentía un temblor en las manos que no podía controlar. Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo real, miedo de perderlo todo. No por el dinero, sino por Emiliano. Por la posibilidad de que un tribunal le arrebatara la vida que habíamos construido juntos. Entonces él se levantó. Sin decir palabra, tomó el fajo de documentos falsos. Lo dejó con calma a un lado de la mesa y me miró. En sus ojos brillaba una chispa que yo reconocí al instante. La determinación. No necesitó hablar. Su gesto lo decía todo. Estaba preparado para demostrar la verdad, como lo había hecho siempre, con hechos, con pruebas. Yo lo abracé, sintiendo el peso de sus hombros aún juveniles, y pensé: si ellos quieren guerra, tendrán que enfrentar no solo a un viejo cansado, sino a un muchacho que aprendió a guardar la vida en cada papel. Salimos de Guadalajara cuando todavía no había amanecido. El camión avanzaba por la carretera mientras las luces de la ciudad se iban apagando detrás de nosotros. Yo llevaba una bolsa con los documentos que había guardado durante años, aunque sabía que no eran suficientes frente a los papeles falsos de Isabel. Emiliano, a mi lado, abrazaba su taza dorada como si fuera un amuleto. Miraba por la ventana en silencio, el reflejo del vidrio iluminando su rostro serio. Yo lo observaba de reojo, preguntándome cómo un muchacho tan joven podía sostener sobre sus hombros una carga tan pesada. Llegamos al edificio gris del Tribunal de lo Familiar en la capital. Había un gentío en los pasillos. Madres discutiendo con padres, niños llorando, abogados cargando carpetas enormes. El ambiente era tenso, como si cada historia que se cruzaba allí estuviera marcada por el dolor. Caminamos entre esa multitud hasta llegar a la sala asignada. Isabel ya estaba sentada. Llevaba un traje impecable, maquillaje sutil, el cabello recogido. A su lado, el licenciado Ramírez hojeaba con calma un fajo de documentos. Ambos parecían seguros, como si todo estuviera bajo control. Al vernos, Isabel fingió una expresión triste. Incluso dejó que sus ojos se humedecieran. Emiliano no cambió el gesto, solo la miró fijo desde el otro extremo de la sala. El juez Herrera entró puntual, con su toga negra y un gesto severo. Golpeó la mesa con el mazo y ordenó silencio. La sala quedó en un mutismo denso. Ramírez tomó la palabra. Su voz era pausada, convincente, como la de un actor que conoce de memoria su papel. Presentó los estados de cuenta del Banco Banamex, facturas escolares con firmas y sellos, constancias médicas con membrete oficial. La señora Isabel jamás abandonó a su hijo, dijo, mientras levantaba cada hoja con solemnidad. Siempre contribuyó, siempre estuvo al pendiente, pero las circunstancias la obligaron a estar lejos. Isabel, con un pañuelo en la mano, fingió enjugarse las lágrimas. Miró al juez y musitó: yo nunca dejé de ser su madre. Solo la necesidad me mantuvo lejos. Yo apreté los puños. El corazón me golpeaba en el pecho. Quise levantarme, gritar la verdad, pero sentí la mano de la licenciada Torres en mi brazo. Me susurró: espere. Déjelos terminar. El juez me pidió mi versión. Me puse de pie,
la voz temblándome. Yo lo he criado cada día, señor juez. Desde aquella noche en que su madre lo dejó en mi puerta, con apenas una mochila. No tengo papeles que lo prueben, pero tengo mi vida entera dedicada a él. Isabel me miró con desdén, como si yo fuera un viejo inventando historias. Movió la cabeza lentamente, transmitiendo lástima, como si yo estuviera fuera de mis cabales. Ese gesto me dolió más que sus palabras. La sala estaba en silencio absoluto. Solo se oían los bolígrafos de los secretarios anotando. Yo sentía que todo se inclinaba en su favor. Entonces Emiliano se levantó. Con calma pidió permiso para hablar. El juez lo observó con cierto escepticismo, pero asintió. Emiliano abrió su laptop, conectó un cable al proyector y de pronto la pantalla gigante de la sala se iluminó. Allí aparecieron decenas de carpetas ordenadas, recibos de luz, notas del mercado de Tonalá, recetas médicas, boletos de autobús. Cada archivo tenía fecha, hora, lugar. Emiliano habló claro, sin titubeos. Construí un sistema de verificación. Los documentos que presenta mi madre son falsos. Estos son los verdaderos. Abrió uno de los comprobantes que Isabel había entregado. El software lo analizó y en segundos apareció una advertencia en rojo. Falso. La sala entera contuvo la respiración. Ramírez se levantó de golpe, gritando que aquello no era válido, que solo era un juego de un adolescente. El juez lo mandó callar con un gesto severo. Emiliano continuó. Mostró las entradas de un diario que yo había escrito años atrás, donde relataba el día que Isabel se fue. Mostró facturas de medicamentos comprados en esos mismos días, recibos de transporte que coincidían con mis citas médicas y las suyas. Todo cruzado, todo verificado. La pantalla se llenaba de gráficos y fechas. Cada documento falso que Ramírez había presentado quedaba desenmascarado con pruebas digitales. Yo lo miraba y sentía un nudo en la garganta. Ese niño al que tantas veces vi alineando cucharas y boletos, ahora estaba defendiendo nuestra verdad frente a un tribunal entero. Isabel bajó la cabeza. Su maquillaje ya no podía ocultar el temblor de sus labios. Balbuceó algo, pero ninguna palabra salió con fuerza. Ramírez insistía en protestar, pero cada vez sonaba más desesperado. El juez Herrera se recostó en su asiento, pensativo. Guardó silencio unos segundos que me parecieron eternos. Finalmente tomó el mazo y lo golpeó sobre la mesa. Los documentos de la señora Isabel son falsificaciones. La custodia y tutela legal quedan en manos de don Manuel, quien ha demostrado con hechos su cuidado continuo. Este caso será remitido a la Fiscalía para investigar el delito de fraude. Un murmullo recorrió la sala. Yo me dejé caer en la silla, exhausto, con lágrimas contenidas. Emiliano cerró su laptop con suavidad y volvió a su asiento. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo en la lucha. Él había tomado su lugar, había levantado la voz. Cuando salimos del tribunal, el aire de la capital me pareció más ligero. Caminamos juntos hasta la salida. Emiliano seguía con su taza dorada, pero esa vez la sostenía con un gesto distinto, casi orgulloso. Yo le puse la mano en el hombro y pensé que pase lo que pase después, la verdad ya había sido dicha y reconocida. Al salir del tribunal aquella tarde, sentí que mis hombros, después de tantos años encorvados por la carga del miedo y la incertidumbre, finalmente descansaban. El sol caía sobre la explanada de la Ciudad de México, iluminando a Emiliano, que caminaba a mi lado con su taza dorada en la mano. Los reporteros nos rodeaban, lanzando preguntas, apuntando micrófonos. Apenas escuché una de las frases que se repetiría en los periódicos al día siguiente. Adolescente autista revierte el caso gracias a un software contra falsificación de documentos. Yo solo quería salir de allí con él, sentir el aire, volver a Guadalajara, cerrar la puerta de nuestra casa y respirar en paz. Detrás de nosotros vi a Isabel alejarse con paso apresurado sin mirar atrás, y al licenciado Ramírez con el rostro hundido, como si toda su seguridad se hubiera desplomado de golpe. Pasaron unas semanas. Una mañana recibimos la notificación oficial. La custodia total de Emiliano quedaba bajo mi responsabilidad, y el Ministerio Público abriría una investigación contra Isabel por fraude y falsificación de documentos. Leí aquel papel con las manos temblorosas, no de miedo esta vez, sino de alivio. Por primera vez en muchos años, la ley estaba de nuestro lado. Emiliano, lejos de detenerse,
empezó a planear algo nuevo. Una tarde me dijo con su tono sereno: «Quiero crear una empresa aquí en Guadalajara. No necesito todo el dinero. Quiero trabajar con otros jóvenes como yo». Me sorprendió. Yo hubiera pensado en casas, terrenos, seguridad. Él pensaba en un futuro compartido. Y así lo hizo. Destinó una parte de su fortuna para fundar una pequeña compañía de tecnología. Invitó a participar a varios muchachos que también tenían autismo o alguna otra condición que los marginaba en las escuelas y en los trabajos comunes. Vi llegar a esos jóvenes tímidos, inseguros, y poco a poco transformarse en un equipo, unidos alrededor de las ideas de Emiliano. El día de la inauguración, la oficina estaba decorada con pósters blancos con letras negras que decían «Verdad y Justicia Digital». Yo me quedé en un rincón, mirando cómo mi nieto, aquel niño que una vez se escondía en un mercado con las manos en los oídos, ahora hablaba frente a decenas de invitados. Su voz era clara, su mirada firme, explicaba con convicción el propósito de la empresa: desarrollar herramientas para que nadie volviera a ser engañado por papeles falsos. Los periodistas locales volvieron a entrevistarlo. Esta vez, Emiliano sonrió más. No era el mismo muchacho retraído, era un joven que había encontrado su lugar en el mundo. Lo vi reírse suavemente cuando uno de los periodistas le preguntó si pensaba en convertirse en millonario otra vez. «El dinero no me importa», respondió. «Me importa la verdad». Esa noche, ya en casa, me entregó una carpeta gruesa. Dentro había decenas de documentos, actas, recibos, comprobantes, todos certificados por el sistema que él mismo había creado. Me miró y dijo: «Abuelo, ahora ya no tenemos que temer perder la verdad. Está guardada para siempre». No pude contener las lágrimas. Lo abracé con fuerza, entendiendo que no solo había protegido nuestra historia, sino que había dado sentido a todo el dolor que habíamos atravesado. Los días siguientes se instalaron en una rutina tranquila, como hacía mucho tiempo no teníamos. Por las mañanas yo preparaba café de olla y él desayunaba tamales antes de salir hacia la oficina. A mí me gustaba quedarme en el jardín, cuidando las plantas, sembrando flores amarillas que alegraban el patio. Por las tardes, al volver, Emiliano se sentaba otra vez frente a su computadora, pero ahora no trabajaba solo, recibía llamadas de su equipo, intercambiaba ideas, reía de vez en cuando. Y de tanto en tanto se giraba hacia mí para preguntar: «Abuelo, mañana vamos al mercado de Tonalá». Yo sonreía. Después de tanto dolor, de tantas noches de incertidumbre, ese simple plan, volver al mercado, caminar entre frutas y juguetes de barro, era la prueba más clara de que habíamos encontrado lo que tanto habíamos buscado: la paz. La paz de saber que la justicia, aunque tarde, había llegado. La paz de ver a Emiliano convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. La paz de envejecer tranquilo, con la certeza de que mi nieto ya no estaba solo en el mundo, porque había aprendido a sostenerse con la fuerza de la verdad. Y cada noche, al cerrar las luces y escuchar el suave tecleo de Emiliano desde su cuarto, yo me decía en silencio: después de la tormenta, hemos vuelto a vivir.